Mi nombre es Noé Katz y soy artista plástico. Nací en la Ciudad de México. Es una ciudad enorme, llena de movimiento, de tráfico, edificios. Yo nací muy cercano a un parque que se llama el Parque México, y eso me hacía sentir un poco más dentro de la naturaleza y pues me daba una posibilidad de distracción, ¿no? De salir de niño al parque a jugar, y había donde me podía mover, podía divertirme y ver al globero con los globos y la gente que vende las jícamas. México es muy folclórico, ¿no? En todo eso, el artesano que llega y pone su artesanía y la vende. Y eso me dio mucho colorido y hizo que creciera mi imaginación. Y pues vengo de una familia clase media que emigró. Mi padre emigró de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y mi madre sí ya nació en México, en Sonora, en Cajeme, nació en México, ¿no? Entonces esa fórmula de europea con mexicana me dio una visión también internacional, ¿no? De ver el mundo. Yo de chico pensaba, pues, ¿cómo Europa? Y me puse a estudiar un poco lo que es el arte europeo, la forma de pensar de Europa y todo. Y como pasaron los años, me fui interesando en el arte, ¿no? Me interesé mucho en artistas así muy famosos como Picasso, como Paul Klee, como Giorgio de Chirico y todo. Y toda esta gente me empezó a dar mucha imaginación cuando los veía, ¿no? Veía, por ejemplo, cómo es posible que Picasso tuviera tanta flexibilidad para hacer lo que hacía, tan rápido, ¿no? Yo veía programas que de repente... ¿Por qué? Porque manejaba muy bien el dibujo, la línea. Y él a través de eso logró expandirse muchísimo, ¿no? Dentro de lo que es la contextualidad, la conceptualidad del arte, ¿no? Y llegó a tocar puntos muy importantes, y eso se convierte en algo muy visual y afecta mucho a los demás, ¿no? Yo cuando lo veía esa facilidad para crear. Y yo mismo lo traté de probar y lo vi que sí es posible, ¿no? Que con el tiempo se te va dando, con la imaginación. La imaginación es la base, es lo más importante. Y eso lo tiene uno que conservar desde niño. El niño es el que más tiene imaginación, ¿no? Los sueños, y te imaginas. Y eso, todo eso me llevó a quererme ir a estudiar a Italia, ¿no? Y gané un premio en la Embajada Italiana de México y me fui a estudiar a Florencia, a Italia, 3 años. Y estuve viviendo en Florencia, precioso, un lugar mágico. Cualquier piedra que mueves es arte, ¿no? Hay arte ahí por todos lados. Y hay un movimiento estudiantil enorme, enorme, de muchachos de todo el mundo. Y se crea una energía muy positiva hacia el arte, ¿no? El Renacimiento, pues, para mí es importantísimo, ¿no? Y también me fijé mucho en el medioevo, en todo lo que es Giotto, Cimabue, todos los artistas, Filippo Lippi, que son artistas que afectaron y que hicieron que venga el Renacimiento, ¿no? Que es la época de luz de Europa, ¿no? Todo el Renacimiento fue impresionante. Y muchísimos artistas se congregaron ahí, en la Toscana, en Italia. De ahí salieron Miguel Ángel, Leonardo, Botticelli, Filippo Lippi, muchísimos, ¿no? Y pues en realidad todo eso me ayudó muchísimo. Y regreso a México y también me pongo a estudiar diseño. Estudié diseño gráfico y creo toda una idea de lo que es el diseño gráfico al lado de lo que es el arte,
que no se llevan, se contraponen, pero a la vez es parte de lo mismo, porque es creatividad y tienes que usar mucho tu imaginación, ¿no? Y eso me ayudó mucho también el diseño gráfico, me ayudó mucho a entender que tengo que terminar lo que estoy haciendo, la obra. Hay que terminarla, no dejarla, y si ya no la quieres terminar, bueno, dejarla a un lado, venir y pensar en ella, y si algún día la quieres volver a terminar, la terminas, ¿no? Pero en el diseño gráfico son más prácticos, porque estás desarrollando ideas para llevarlas a cabo y desarrollarlas, y terminarlas y meterlas a la sociedad. En el arte no, en el arte es más libre. Haces lo que quieras, nadie te está diciendo qué hacer, de qué color o qué forma, o si quieres ser abstracto, figurativo, hiperrealista, etc. Ahí es donde tú empiezas a determinar qué es lo que quieres. Y me he dado cuenta que yo he seguido por el lado de la pintura y la escultura pintada, que una crítica de arte muy famosa en México la llamó esculto-pintura, que se llama, porque la escultura casi siempre es monocromática y no les interesa pintarla, ¿no? Hay artistas que sí, como Marisol, que es una artista francesa, venezolana, que ya murió, sí pintaba sus esculturas, ¿no? Se llamaba Marisol. Y muchos otros, pero yo lo hago de una forma casi transportando la pintura a la escultura. Y eso también pues, me divierte mucho a mí, ¿no? Entonces, de ahí pasé ya a ser más independiente y pasé a lo que es, a ver qué es el arte y cómo puedo yo entrar con mis propias ideas, con mi imaginación, entrar a entender el arte y mi propio arte, ¿no? Mi propia imaginación. Y con el tiempo lo he ido desarrollando poco a poco con mis figuras, con mi figuración y con una forma que tengo de trabajar, que es el esfumato y correr los colores, ¿no? Y eso pues lo he conservado por muchos años, porque nunca me ha gustado trabajar con mucha textura y sí he hecho cosas abstractas, pero no me he ido por ese camino de la abstracción. Entonces yo creo que puedo conseguir cosas a través de la figuración y de la escultopintura, ¿no? Que estoy en eso ahorita trabajando, ¿no? Cuando regreso a México, este es mi libro, pero aquí reseñamos en este libro uno de los proyectos que hice, este mural que está en el lobby del edificio Forum en la colonia Polanco de la Ciudad de México. Es un edificio corporativo y este mural lo hice solo. Es pintado en óleo sobre acero. Entonces yo preparé todo el acero, lo hice yo solo, todo, trabajé un año, fue algo tremendo, ¿no? Y se llama El rapto de la ilusión. Y representa una sirena que está en el centro, en la parte central, y esta sirena está rodeada de una sociedad, de una ciudad de gente tremenda y todos grises, ¿no? Y así es como yo he visto las grandes ciudades, todo, que añoramos ese color, el color, y yo escogí a la sirena como una idea, como los vikingos, ¿no? Que siempre ponían una sirena en sus barcas cuando iban a pelear, a guerrear, en son de triunfo, y les daba esa idea del color y de la vida, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante este proyecto y lo desarrollé de una forma, pues, a base de diferentes niveles. O sea, hay partes de la obra que de repente se meten, salen, un poco como la idea que hace el director de cine al filmar. Hay cortes y hay ensambla diferentes imágenes
Y esto me ayudó mucho también a entender la monocromía. Pintar algo así tan grande, monocromático, y nada más darle un valor a la sirena de color, me dio mucha idea de lo que es el poder de la concentración de un color sobre una monocromía generalizada, ¿no? Y los personajes son personajes que tienen que ver mucho con la burocracia, con la vida de los negocios. Es un mural que me trajo mucha alegría y lo hice hace 30 años. Tremendo, es algo que hacerlo solo y todo fue algo que aprendí muchísimo, ¿no? Y eso me trajo ideas para hacer otras cosas. Después de este proyecto tuve me metí a hacer una exposición en Nueva York y esta exposición me trajo para conocer a un galerista en Japón, a Hiroshi Hasekawa, que se interesó en mi trabajo y me ofreció una exposición. Entonces preparé un trabajo para la exposición y pues se acabó la exposición, fui a Japón, a Tokio, todo muy bonito, precioso Japón, la gente es maravillosa, todo, la comida, todo, tienen una forma de vivir maravillosa. Y posteriormente pasó un tiempo y me habla Hiroshi para invitarme a hacer las puertas de entrada del Museo Tokoro. Y yo le pregunté, pero ¿por qué a mí? Si Japón son los reyes, los amos de las puertas y de las ventanas, de sliding doors, ¿no? Que se contraponen. Y me dijo, no, nosotros queremos algo original, algo muy artístico, muy tuyo, ¿qué es esto? Y desarrollé la maqueta, se las mandé e inmediatamente fue aprobada por el señor Tokoro, y que fue el que puso el dinero para el museo, y se desarrolló. Son 2 puertas, cada cabeza pesa 1 tonelada, se mueven así, se deslizan, y la gente entra al museo. Están hechas en poliuretano sobre acero inoxidable. Yo preparé todo con un grupo, ahí sí me ayudó gente, y se pintó en poliuretano, que es la pintura más fuerte, y hay que darle mantenimiento, ¿no? Como cualquier cosa que está a la intemperie. Y eso me trajo mucha idea de lo que era hacer un proyecto en otro país. Y más en un país que pues, no hablo el idioma, ¿no? Pero que admiro mucho. Entonces me dio mucha libertad y a la vez también es algo muy irónico como un artista como yo desarrolla un proyecto de esta magnitud en un país como Japón, que pues no había muchas ligas, ¿no? Con Japón, pero acabé haciéndolo y resultó tener mucho éxito. La gente le encantó, les gustó muchísimo y hasta la fecha pues ahí están. Se hizo hace exactamente en el 2004. Hace 15 años, 16 años ya. El próximo proyecto es una escultura que hice en Long Beach, para Long Beach. Esta escultura es poliuretano sobre acero inoxidable. Sobre acero, perdón. Esto no es acero inoxidable. Y se hizo para el Museo de Long Beach. Se llama el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach. Yo conocí al primer dueño, que fue el doctor Gumbeiner, y él muy amablemente me invitó a un bungalow que tenía ahí en Long Beach, que era suyo, y él es un doctor muy famoso que hizo todo su dinero en la medicina, pero que le dedicó mucho tiempo, fue un gran mecenas del arte, y estableció este museo. Y él me contrató para hacer la escultura y la puso en la entrada del Sculptural Garden. ¿Qué quiere decir? En la entrada del jardín de escultura. Y ahí estuvo por mucho tiempo. Ahorita pues, con la pandemia están haciendo cambios y vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero es un proyecto muy bonito que desarrollé y que está al público, ¿no? Que son proyectos
públicos que los ven miles y miles de gentes. Por ejemplo, el proyecto de aluminio, que ahorita lo voy a enseñar, está en la calle y lo ven ya lo han visto millones de gentes. Este proyecto de aluminio es un proyecto que hice para el Hotel Fiesta Americana Grand, que está en la Ciudad de México. Este es el restaurante del hotel y es en aluminio. Este es el edificio, es un edificio enorme. Entonces esto también me dio un gran aprendizaje, que es cómo hacer de algo tan artesanal como el aluminio, que lo usan para hacer vírgenes en Puebla y todo, convertirlo en arte, convertirlo en algo que se pueda transportar a una idea más artística, ¿no? Que no deja de tener esa parte artesanal, por supuesto, que es la parte de la manufactura y todo, pero ahí se combina muy bien, porque es la parte que le da fuerza, ¿no?, al trabajo. Y este trabajo me dio mucha libertad, me dio mucha sapienza de que el aluminio se podía usar para la intemperie. Y yo lo que decidí es no pintarlo, no usar color, porque ahí sí los rayos de sol se hubieran comido completamente la pintura, y lo decidí dejar completamente monocromático. Y resultó, porque está hasta la fecha, está ahí y perfectamente, ya lleva pues más de 20 años a la intemperie total, dándole el sol diario, y esto ni siquiera, yo decidí ni siquiera ponerle barniz, porque el barniz al final, con tanto sol y tanto smog que hay en la Ciudad de México, lo hubiera amarillado todo, ¿no? Y el mantenimiento que se le da a este tipo de proyectos es muy ligero, es con agua caliente y a presión y ya, y te duran muchísimo tiempo, ¿no? Entonces se solucionó un problema muy interesante en estos nichos del hotel, y entró el aluminio de una forma muy elegante, ¿no? Como pueden ver, el aluminio crea esta elegancia, ¿no? Le da una parte muy bonita al hotel, y aparte reseña algo muy interesante dentro de lo que hice, ¿no? Este trabajo fue algo muy interesante, fue un concurso que propuso Azcárraga, el señor Azcárraga en México. Él quería cambiar la imagen del cartel taurino. Como pueden ver, pues es un toro con este juguete que ahorita voy a explicar. El cartel taurino típico siempre fue la Verónica, ¿no?, del toro y el torero, y la Verónica típica de la tauromaquia, ¿no? Entonces lo quiso cambiar, y yo traté de hacer algo que tuviera pues un poco de humor, ¿no?, en el sentido, pero a la vez también historia, y esa unión que hay entre lo que es la historia, la artesanía y el arte, para culminar con el arte. ¿Qué quiere decir? Este objeto es un objeto que durante la conquista de la Nueva España traen los españoles, y es un objeto que se jugaba apretando el botón de en medio, y se movían diferentes personajes, que ya existió desde el Renacimiento, ¿no? En Italia y en Francia también existía. Y el indígena en México lo traspola, lo transporta y lo empieza a hacer en piedra. Los primeros, y yo estudio todo esto, y de dónde viene la tauromaquia, de dónde viene, y entonces a través de esto logro descifrar que sí se puede, a través de la historia, del conocimiento de la historia y de la artesanía, de lo que ha traído consigo esto, la misma parte artesanal, meterlo a una idea más artística, ¿no? Y desarrollar, yo lo hice con el humor que trae todo esto, ¿no?
la tauromaquia y todo, y hasta un cierto punto, criticando un poco lo que es la tauromaquia, ¿no? La forma, la fiesta taurina, ¿no? Que en México tuvo muchísimo arraigo, venía la tauromaquia nace primero en Grecia, luego pasa a Francia, y de Francia pasa a España, y de España pasa a México. Y en México, pues por lo visto, es muy, muy bien aceptada, ¿no? Y este objeto es un símbolo muy claro de cómo sí se puede traer ideas y cosas de la artesanía, objetos, que inspiren, ¿no? Para el arte, para hacer arte, que son cosas únicas, ideas únicas, que eso es la idea más importante del arte, que es la parte que son piezas únicas y que a la vez no solamente únicas, sino que tienen esa parte de originalidad, ¿no? Del artista. Por eso hay mucha confusión ahorita con todo lo que es el arte abstracto y porque muchísimos artistas abstractos se parecen todos, porque tratan de solucionar esto a través de la abstracción. Y por eso mismo yo no me he querido meter a hacer arte abstracto. No digo que algún día no lo haré, sí lo he hecho, pero a través de la figura he logrado reírme de mí mismo, ¿no? Y he logrado no solamente reírme de mí, sino reírme también del mundo y ver al mundo de esta manera, ¿no? De esta forma como yo lo percibo, las grandes ciudades, la forma en cómo se ha desarrollado el arte también. El arte es una necesidad personal de hacer cosas, ¿no? Y cuando uno llega a la autenticidad y a desarrollar, lo vas desarrollando poco a poco y siempre vas a tener cosas que te influyen, que te dan, que te nutren, ¿no? De otros artistas, de la misma artesanía, del mismo trabajo, de pueblos, viajando por pueblos en México, por ejemplo, me acuerdo cuando iba yo a Oaxaca, precioso, ¿no? Es un lugar tan inspirador ver a los artesanos, cómo trabajan, cómo desarrollan el cocido de las cosas. Y otro lugar de mucha artesanía es Jalisco, ¿no? Guadalajara, Jalisco, precioso, ¿no? Con Tonalá, ir a Tonalá y te vas asomando en los talleres y cómo... Pero la artesanía cumple la función social de abastecer un mercado. Es un mercado de consumismo. ¿Por qué? Porque la artesanía se hace masivamente. Puede ser que sí sea una artesanía original, pero pues de la misma pieza pueden hacer 100,000 o más y distribuirlas por todos lados, máscaras y esto. Y eso, México está lleno de ideas y de formas de interpretar la vida de las diferentes grupos, sectas, de indígenas, de gente que viven en estos pueblos y que han desarrollado sus propias artesanías y su propia forma de ver el mundo, ¿no? Eso es precioso, ¿no? En Oaxaca, ver cómo utilizan el papel maché y cómo lo desenvuelven en Jalisco, como todo, también los papeles, el barro, es increíble. Y todo esto, por supuesto, que también afecta al arte, porque es el proceso creativo de un país. Crea artistas, pero para irte al arte, ya tienes que romper con esa parte artesanal. Tienes que terminar esa parte artesanal. ¿Por qué? Porque vas a desarrollar ya algo muy personal, muy tuyo, y que te va a llevar a concebir tu propio mundo. Y ese mundo, sea bueno o malo o lo que sea, pero es tuyo. Y eso es lo que vale en el arte. Que es original, que es tuyo, y que a la vez, si logra crear asombro, porque eso es lo bonito del arte, que el buen arte te crea un asombro increíble, ¿no?
y dices, wow, cuando ves, y esto lo decía, no yo, lo decían los griegos, ¿no? Lo decía Aristóteles. Entonces, el asombro es algo que también es algo que denota la palabra arte. Y yo lo veo mucho en mí cuando yo mismo viajo y veo cosas que me asombran tanto que no lo puedo creer que un ser humano haya hecho esto, ¿no? Pero sí, el arte está en todo el mundo y es lo que nos da, nos humaniza, nos da esa parte humana. Por eso es tan importante el arte. Y por supuesto, la artesanía también, muy importante. Pasar por todo esto, por el arte y por la vida de aprender y de ver la vida desde un punto de vista creativo y todo ha sido pues de miel y de hiel. Todo el tiempo, como dicen por ahí, ups and downs, así. Y es algo que tiene que ver mucho con todo, con la creatividad, con la inspiración, con el dinero, con la vida misma, ¿no? Entonces, el arte es una situación, ser artista es algo no solamente complicado, es algo que se va desarrollando con el tiempo y con el tiempo tú vas decidiendo si sigues o no. O sea, eso es algo que yo lo digo muy personal, ¿no? Uno puede de repente decir, como lo dijo el mismo Marcel Duchamp, dijo, yo ya no quiero hacer nada de arte, no me interesa, yo ya me la voy a pasar vendiendo el arte de mis amigos, ¿no? Don Marcel Duchamp, el gran artista que cambió toda la visión del arte, se retira del arte. Y eso fue un acto muy interesante, ¿no? Entonces, yo siento que si uno tiene algo que decir, que lo diga, y que lo diga con las herramientas que ha aprendido, que ha estudiado. Y esto, a la larga, nos conlleva a tener que ser pacientes, ¿no? En el arte hay que ser muy paciente para saber esperar. El mundo del arte es muy complicado y es conflictivo, porque se pelea contra la misma burocracia, contra todo lo que está creado, el establishment, todo lo que ha creado. Hay una pelea, ¿no? Porque el arte es más libre que lo que va estableciendo el establishment, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es que uno debe de luchar para sobrevivir por sí mismo. Y se las tiene que ingeniar uno. Nadie va a venir con la varita mágica a traerte un costal de dinero y a decirte, pues mira, ponte a hacer arte, ¿no? Sí ha habido mecenas que lo han hecho. En el siglo XIII, XIV hubo mecenas y sí, pues hay mecenas que cada vez se están acabando más. Pero yo creo que el mecenazgo tiene que ser muy importante, porque eso es lo que trae proyectos y nuevas formas de creación para las grandes ciudades y también para las chicas. Tiene que haber gente que se desprenda de su dinero para contratar artistas y crear obras de arte y hacer concursos y que haya estímulo. Esa es la parte importante del arte, que haya ese estímulo, ¿no? Y al haber ese estímulo, se va creando una alegría de crear y de convivir con artistas y de convivir con otras gentes. Ahorita pues ya tenemos Facebook, tenemos muchas líneas de conexión, ¿no? Que podemos ver diferentes revistas, diferentes formas de pensar. Que hay eso también ha creado una confusión en el mundo del arte, ¿no? Al haber tanto, ¿no? Por eso yo creo mucho en la tortuga. La tortuga se mete en su caparazón y se convierte en sí misma. Y nada más sale cuando va a comer o cuando va a buscar algo. Pero para protegerse del mundo, se mete en su caparazón. Es muy interesante la tortuga. A mí me ha inspirado mucho, ¿no? Y eso
lo tiene uno que tomar muy en serio en la vida en general, ¿no? En la vida, por muchas razones, ¿no? Porque el progreso en el arte es algo que lo va uno viendo, pero muy despacio, muy despacio. Claro que ha habido artistas con una habilidad enorme que lo han hecho más rápido, pero hay artistas, por ejemplo, que cambiaron la historia del arte y se murieron a los 26 años. Uno de ellos, bueno, Van Gogh vivió más, pero, por ejemplo, Jean-Michel Basquiat murió a los 27 años, Van Gogh no llegó a los 40, y cambiaron completamente la historia del arte, completamente. Y eso es algo inusitado, es algo increíble del ser humano, como la energía, ¿no? de una persona, como la perseverancia. Y pues ni modo, la parte económica es lo más doloroso, pero hay que solucionarla. Cada quien tiene que solucionar esa parte económica que pues no se soluciona con una varita mágica. Y ese es lo difícil, porque sin dinero va a estar muy difícil, ¿no? Seguir creando y seguir tratando de ser libre, ¿no? Y yo lo he procurado, una es pues ahorrando lo poco que voy ganando, lo voy ahorrando, lo voy gastando, pero he hecho bien esa parte económica, hay que saberla desarrollar. Y pues mi esperanza es que el mundo se mueva con más imaginación, que el mundo logre cambiar el mundo con imaginación positiva, porque no es bastante con ser inteligente. La imaginación es lo que nos lleva a crear y es lo que nos lleva por esos ríos del pensamiento, de la poesía, de la arquitectura, de todas las artes, ¿no? Como la imaginación reúne a todas las artes, al cine, al teatro, la poesía, la escultura, la pintura, la escritura, los grandes escritores. Yo conocí a García Márquez y le pregunté, ¿cómo empezó usted a escribir? El gran Gabo García Márquez, ¿no? Y que hizo 100 años de soledad, y me dijo, mira, Noé, una pregunta muy interesante, yo empecé a escribir cuando comencé a leer a Kafka. Así me contestó. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque tenía tanta imaginación Kafka, que era tan surrealista y tan él, que me pegó toda esa fuerza de la imaginación, y ahí vi que en la escritura todo era posible, todo es posible.